Comencemos activando nuestros conocimientos sobre este tema a través de un par de viñetas. En la primera, tenemos a un grupo donde la evaluación ocurre en un único momento, al final del ciclo escolar. Se evalúa usando una rúbrica que el docente ha diseñado específicamente para su grupo y finalmente usa los resultados de la rúbrica para asignar las calificaciones de sus estudiantes y con ello cierra la evaluación y el ciclo. En la segunda tenemos a un grupo donde la evaluación se realiza en diferentes momentos del ciclo escolar. La docente usa exámenes que ha diseñado específicamente para su grupo. Finalmente, después de cada evaluación, hace ajustes a su planeación a partir de los resultados de sus estudiantes. ¿En cuál de las dos viñetas nos encontramos con una evaluación formativa y por qué? Como ya lo vimos anteriormente en este curso, lo que hace formativo una evaluación es el uso que hacemos de los resultados para darle retroalimentación oportuna, específica y relevante a nuestros estudiantes. El uso de una técnica o instrumento en particular no hace una evaluación formativa o no formativa. Una técnica o instrumento por sí mismo no es formativo o no formativo. Puedo tomar una rúbrica, la cual lleno con información que recojo de la observación directa con mi grupo. Una de las combinaciones de técnica e instrumento más distintivas de la evaluación formativa. Pero si no la uso para dar retroalimentación y modificar mi práctica docente, es decir, si realmente no le doy un uso formativo, por sí misma esta evaluación no tendrá esta característica. Y como serán términos que usaremos con frecuencia a lo largo de este tema, cabe recordar que las técnicas son los procedimientos, cómo recogemos información, mientras que los instrumentos son el medio específico que usamos para recogerla. Partimos de algunas concepciones que tradicionalmente asociamos a la evaluación formativa y a la evaluación sumativa, que generalmente la sitúan en oposición, como si fueran opuestas una a la otra en lugar de complementarias. Solemos pensar que el carácter formativo de una evaluación lo determinan únicamente el momento en el que ocurre. Si es al final de un proceso, siempre es sumativa. Si es durante el proceso, siempre es formativa. Como vimos en este curso, esto no es necesariamente cierto. También asumimos que si el resultado de la evaluación es una calificación, entonces es sumativa, y si es una descripción, es formativa. Esto también lo hemos visto en el curso, y es más cercano a una distinción entre los dos tipos de evaluación. Finalmente, el aspecto central de este tema, los instrumentos. Asumimos que los instrumentos cerrados, como son los exámenes o cuestionarios, son siempre sumativos, y los abiertos, como pueden ser los portafolios o las rúbricas, son siempre formativos. Pero ¿qué tan cierto es esto? Para entender mejor el uso formativo de las técnicas y en particular de los instrumentos de evaluación, regresemos un poco a la importancia de la retroalimentación. Cuando retroalimentamos, lo que estamos haciendo es darle una guía a nuestras y nuestros estudiantes. Hemos observado qué son capaces de hacer y en qué tienen dificultades, por lo que podemos encaminarlas y encaminarlos de manera que facilitemos su aprendizaje y formación como personas. El propósito de evaluar es contar con la información para lograr esto. Sin retroalimentación, las y los estudiantes cometen errores o no logran un aprendizaje, pero no entienden por qué ni qué tienen que hacer para solucionar sus errores o alcanzar los aprendizajes. Avanzan sin una ruta clara y si continuamos sin retroalimentar, las y los estudiantes se adentran en un laberinto para el cual no logran encontrar la salida, pues los aprendizajes que no han alcanzado les impiden alcanzar otros. Entonces sus dudas se acumulan, aumentan
y encontrarle solución luce cada vez más complejo o hasta imposible. Si esto continúa así, incluso puede causar desinterés. Un estudiante puede pensar, ¿qué caso tiene que ponga atención a mis clases, que me esfuerce si de todas maneras no entiendo nada? Y cada cosa que tengo que aprender es más complicada que la anterior que no entendí. Esto no se ve que vaya a mejorar. O incluso puedes sentir que el problema son ellas o ellos mismos, que no están aprendiendo porque son incapaces de aprender, porque les faltan capacidades que sus compañeras y compañeros sí tienen. Por lo tanto, es muy importante que evitemos llegar a estos extremos. Entonces, como docentes, nuestro papel es de guías. Involucra trazar un mapa para las y los estudiantes que permita movernos a través de este laberinto. Esto no es tan sencillo como suena porque cada estudiante tiene características únicas en cuanto a sus capacidades, intereses y formas de ver al mundo. Entonces, no podemos formarnos un único mapa, universal para todas y cada una de las personas que son nuestros estudiantes. Necesitamos obtener información de cada una y cada uno de ellos y hacerlo de una manera sistemática, para así determinar cuál es la mejor manera en que podemos acompañarlas y acompañarlos en su aprendizaje. Es aquí donde los instrumentos son muy útiles, pues nos facilitan obtener información de manera ordenada e intencionada en lugar de confiar única y exclusivamente en nuestra intuición y memoria, que aunque son importantes, pueden tener limitaciones, sobre todo trabajando con grupos grandes. Los instrumentos son herramientas. Por sí mismos no son formativos o sumativos. Lo que determina esto es el uso que les demos. El mismo instrumento puede ser usado de diferentes maneras dependiendo de la persona y lograr con ello cosas diferentes. Piensa en otro tipo de instrumento, los instrumentos musicales. Una guitarra, por ejemplo, puede ser usada para crear muy diferentes estilos de música, diferentes tipos de canciones e incluso la misma canción puede ser interpretada de diferente manera dependiendo del o del intérprete. Así, cada persona diseña, usa y adapta los instrumentos de evaluación de acuerdo a sus necesidades y propósitos, a partir de su conocimiento y experiencia, y también a partir de las características de sus estudiantes. Entonces, cada instrumento, aunque en apariencia sea idéntico, puede darnos diferentes resultados. Entonces, un instrumento por sí mismo no hace a la evaluación formativa o no formativa, y tampoco hace que una evaluación sea buena o mala, profunda o superficial, relevante o no. Eso está en nuestras manos, en que pongamos en juego todo lo que sabemos acerca de nuestros estudiantes, acerca de lo que estamos enseñando, y aprovechemos lo que podemos recoger de información de cada instrumento. Como los instrumentos no tienen por sí mismos atributos inmutables, los instrumentos abiertos que usualmente asociamos con la evaluación formativa pueden tener usos no formativos. Regresemos a la viñeta con la que comenzamos este tema. En ella veíamos a un docente usar una rúbrica diseñada específicamente para sus estudiantes, pero no le estaba dando un uso formativo. Aunque definitivamente contar con niveles y descripciones de desempeño es más valioso para retroalimentar que no hacerlo, si no le damos a esto un uso formativo y solo lo usamos para sentar una calificación, sumando los niveles como puntajes, entonces las y los estudiantes no reciben una explicación de qué pueden hacer y cómo pueden mejorar. De este modo, la evaluación se convierte en una práctica aislada, separada de las actividades cotidianas de enseñanza. Por muy holística, interpretativa o integradora que sea esta rúbrica,
Su importancia y uso está restringido a un espacio aparte de todo lo demás que ocurre en el aula. Y lo que quizás es más importante es que no orienta la práctica docente. El docente sabe los resultados de sus estudiantes, pero no los utiliza para establecer estrategias didácticas, para cambiar lo que ya ha puesto en marcha o para buscar, de cualquier manera posible, facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Es un momento durante el curso donde se asienta calificación y lo que pasa antes o después no tiene gran importancia. Por otra parte, los instrumentos cerrados, como los exámenes y cuestionarios, aunque los asociamos con la evaluación sumativa, pueden ser usados de manera formativa. En la viñeta al inicio de este tema veíamos a una docente usar los resultados de exámenes, los cuales ha aplicado a lo largo del ciclo escolar, para hacer ajustes en su planeación, pues así conoce qué temas dominan y cuáles necesitan refuerzo sus estudiantes. Pero además, es posible usar los resultados de un examen, por ejemplo, para retroalimentar a las y los estudiantes. Las respuestas incorrectas no son solamente un insumo para sentar calificaciones, sino también pueden ser usadas como una oportunidad de aprendizaje. Los errores, las equivocaciones tienen origen en concepciones erróneas o incompletas de las y los estudiantes, por lo que es posible usarlos como punto de partida para de ahí pasar a lo que conocemos como aprender del error. Veremos este uso formativo más adelante en este mismo tema. Aunque no hay un tipo de instrumento mejor o peor que otro para lograr un uso formativo de la evaluación, sí hay instrumentos mejor o peor diseñados. Si deseamos realizar una buena evaluación formativa, entonces tenemos que usar instrumentos de buena calidad. Ya sea que diseñemos, elijamos o adaptemos un instrumento, debemos asegurarnos que podamos darle uno de estos usos generales. Reconocer qué pueden hacer los estudiantes, es decir, lo que han avanzado. Identificar qué pueden mejorar, es decir, lo que tienen por avanzar. Y observar parte del proceso, es decir, cómo están avanzando. Como parte de este curso hemos incluido guías rápidas, las cuales sirven para poder elaborar diferentes tipos de instrumento paso a paso y con recomendaciones para asegurar que los instrumentos que diseñes sean de buena calidad. Ejemplo de uso formativo de un instrumento. Análisis de un reactivo de opción múltiple. Para este ejemplo usaremos un reactivo de matemáticas pensado para estudiantes que inician cuarto de primaria. Leamos el reactivo. Luisa anotó algunos datos sobre dos edificios mexicanos. La Torre Latinoamericana, que fue el edificio más alto de la Ciudad de México durante la mayor parte del siglo XX, y la Torre Mítica, que actualmente es el edificio más alto de esa ciudad. Y tenemos una pequeña tabla con estos datos. En una columna, Torre Latinoamericana, inaugurado en 1956, mide 166 metros, tiene 44 pisos. En otra columna, Torre Mítica, inaugurado en 2022, mide 267 metros, tiene 67 pisos. Con estos datos, Luisa hizo la siguiente operación. 267 menos 166 igual a 101. El resultado de esta operación es 101. ¿Qué representa esa cifra? Y las opciones de respuesta son A. ¿Cuántos metros tienen los dos edificios en total? B. ¿Cuántos metros es más alta la Torre Mítica que el otro edificio? C. ¿Cuántos metros es más alta la Torre Latinoamericana que el otro edificio? Como es común en las preguntas o reactivos de opción múltiple, tenemos una respuesta correcta y las demás son incorrectas. En este caso, la respuesta correcta es la opción B. Si una o un estudiante elige esta opción de respuesta, tenemos alguna evidencia de que ha entendido que la operación matemática que se muestra es una resta,
cuyo resultado es una diferencia, específicamente entre la altura de la torre mítica y la torre latinoamericana. Esto nos ilustra que la manera de plantear preguntas es sumamente importante. Con la misma información podríamos haber planteado una pregunta en la que sencillamente pidiéramos a las de los estudiantes que hicieran una resta. Pero de esta manera, exploramos un poco cómo están entendiendo esta operación matemática. Sin embargo, más interesante aún son las opciones de respuesta incorrectas, pues cada una de ellas se asocia con un error común de las y los estudiantes ante problemas que involucran la resta. La opción de respuesta A será elegida por las y los estudiantes que confunden el resultado de la resta con la suma. Probablemente entienden que entre los números hay una relación, pero asumen que es una de adición, no de sustracción. La opción C es un tipo de error diferente, pues aquí las y los estudiantes identifican correctamente que ha ocurrido una resta y que su resultado es una diferencia, pero han confundido los términos. Asumen que se ha restado el total de metros de la torre mítica a la torre latinoamericana, es decir, han invertido sustrayendo y minuendo. Saber en qué se han equivocado y tener cierta evidencia de por qué se han equivocado es útil, pero no es suficiente. Tenemos que hacer algo con esta información. No basta que nosotros sepamos por qué las y los estudiantes tuvieron errores en la pregunta. Ellas y ellos también necesitan saberlo. Necesitamos retroalimentarlos para que así puedan entender qué es lo que ha marchado bien y qué requiere reforzarse. Los siguientes son ejemplos de cómo podríamos dar retroalimentación para las opciones de respuesta incorrecta. Para la opción A, elegiste que 101 represente el total de metros de los dos edificios, es decir, la suma de sus metros. Reconociste que se hizo una operación con los metros de los edificios. Recuerda, el signo menos se usa en la resta. ¿Qué pasa cuando restamos una cantidad a otra? ¿Qué representa entonces el número 101? Para la opción C, elegiste que 101 representa en cuántos metros es más alta la torre latinoamericana que el otro edificio. Reconociste correctamente que la operación es una resta, que tiene como resultado una diferencia, pero confundiste qué cantidad está siendo restada a otra. Recuerda, ¿qué número de metros tiene cada edificio? ¿Qué significa el orden de las cantidades en una resta? Cada error requiere retroalimentación específica de diferente complejidad, pues aunque ambos son errores, son de diferente tipo y tienen distintas implicaciones para el proceso de aprendizaje. Por supuesto, también podemos dar retroalimentación a las y los estudiantes que contestaron correctamente, precisamente señalando que han logrado identificar correctamente el tipo de operación que se ha realizado y que han interpretado correctamente el resultado obtenido. Finalmente, después de retroalimentar a las y los estudiantes, es necesario que los resultados de la evaluación orienten y transformen nuestra propia práctica docente. Para este caso, cada tipo de error requiere de plantear una estrategia específica para su atención. Podríamos plantearnos repasar la resta como nuestra estrategia general, pero dado que contamos con más información y más específica, nuestras estrategias pueden ser también más específicas. Para el error relacionado con confundir el resultado de la resta y la suma, probablemente vale la pena reforzar desde los conceptos más básicos de las operaciones aritméticas, incluyendo los signos de las operaciones y, sobre todo, el sentido numérico de la resta. Para el tipo de error relacionado con la confusión del minuendo y sustraendo, el reforzamiento podrá ir encaminado a los términos de la resta, su orden y significado en la operación. En ambos casos valdría la pena repasar el algoritmo de la resta. Para algunos estudiantes, en sus aspectos más esenciales, y para otros, en sus aspectos un poco más formales. Podemos observar que el tipo de error de la opción A nos implica un mayor esfuerzo que el tipo de error de la opción C, pues para estudiantes de cuarto grado de primaria esperaríamos que tuvieran un mayor dominio
de este aprendizaje, de distinguir la suma y la resta. Por lo tanto, hay que irnos un poco más atrás, por así decirlo, para enfocarnos en la fuente de dificultades para las y los estudiantes y con ello facilitar que adquieran los aprendizajes subsecuentes a este. El ejemplo que aquí presentamos es bastante sencillo. En una situación auténtica en el aula es necesaria la reflexión, de ser posible la puesta en diálogo con nuestros pares, para así determinar de qué manera podemos hacer ajustes que ayuden a nuestras y nuestros estudiantes a aprender y formarse. Además, aquí estamos considerando una sola fuente de información. En la práctica, no usaríamos una única pregunta, sino probablemente toda una prueba. Además, por supuesto, de la observación en clase, así como de los productos de las y los estudiantes, entre otras maneras de recabar información sobre su avance. Podemos sintetizar lo visto en este tema en una ruta general para usar instrumentos de manera formativa. En primer lugar, recordemos que los instrumentos son herramientas cuya función es ser fuentes de información sobre el avance del aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Ningún instrumento por sí mismo hará que una evaluación sea formativa, pero cada instrumento recoge diferente tipo de información. Idealmente, combinamos instrumentos y técnicas de evaluación para tener un panorama más amplio del aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Una vez que tenemos los resultados, es necesario que reflexionemos sobre ellos y cómo se relacionan entre sí, para así llegar a conclusiones. Habrá ocasiones en las que podemos confirmar que nuestras y nuestros estudiantes tienen dificultades en un aspecto específico y detectamos sus causas. Sin embargo, en otras ocasiones los errores son aislados. Con nuestras conclusiones, sin embargo, podremos retroalimentarlos y también diseñar estrategias específicamente enfocadas en fortalecer lo que se requiere, aprovechando aquello que sí pueden hacer. Claro, al hacer una nueva intervención, tendremos que evaluar que ésta funcione para conocer qué tanto aprenden. A esto nos referimos cuando hablamos de una evaluación continua. No relegar la evaluación a un momento único durante el proceso de aprendizaje. Así, evaluar retroalimenta no solo a nuestras y nuestros estudiantes, sino también a nuestra propia labor docente. Para concluir con este tema, dejamos algunas preguntas de reflexión, que puedes, si así lo deseas, dialogar con tus colegas, lo cual recomendamos mucho porque es bastante enriquecedor. Piensa, ¿qué técnicas e instrumentos de evaluación conoces? ¿Qué tipo de información te proporcionan cada uno de ellos para una evaluación formativa? ¿Cómo podrías darle un uso formativo a técnicas e instrumentos que has usado anteriormente? ¿Y de qué manera podrías aprovechar las técnicas e instrumentos que conoces para dar retroalimentación a grupos grandes de estudiantes? Ten en mente que lo importante de este ejercicio es la reflexión, no llegar a respuestas correctas, porque siempre habrá diferentes perspectivas y maneras de abordar este tema. Lo que buscamos es más bien que con la reflexión enriquezcas tu propia práctica docente.